Bienvenidos a una nueva edición del programa Desde el Colegio. Les saluda Angélica Rodríguez de la Dirección de Comunicación de esta institución. Hoy tengo el honor de que me acompañe el máster Mauricio Chacón Jiménez, con quien vamos a conversar sobre las novedades jurídicas en el tema de uniones de hecho en nuestro país. Antes de iniciar con el tema, les presentaré a nuestro invitado especial. El señor Chacón Jiménez es juez del Tribunal de Familia, ex magistrado suplente de la Sala Constitucional y autor de distintas publicaciones sobre derecho de familia. Bienvenido, don Mauricio, ¿cómo le va? Muy buenos días, Angélica, qué gusto saludarla y también pues saludar a las personas que nos honran con el visionado de este programa. Igualmente. Don Mauricio, semanas atrás el Colegio de Abogados y Abogadas, en conjunto con su comisión, con la Comisión de Derecho de Familia, realizó un conversatorio muy interesante sobre este tema, sobre las novedades jurídicas en las uniones de hecho. Con base en eso y para entrar en materia, ese día recuerdo que usted mencionó una frase de la señora Encarna Roca Trías, jueza del Tribunal Supremo Español, con quien quiero iniciar, y citó: hablar de familia en su concepto jurídico no resulta fácil, porque suele confrontar la ideología de quien habla y la ideología de quien escucha. Y es claro que cuando se trata de enfrentar puntos de vista ideológicos, resulta difícil llegar a un acuerdo. ¿Por qué resulta tan difícil hablar de familia en esta sociedad y cuál es la problemática a que se enfrentan los que trabajan en esta materia? Pues es todo un tema esto que habla doña Encarna, que ahora es magistrada del Tribunal Constitucional de España. Sí. Un cargo importantísimo que ella desempeña. La cita es de cuando ella era integrante del Tribunal Supremo, pero de gran actualidad, ¿verdad? Porque cuando hablamos de familia en conversaciones triviales es difícil, digamos, confrontar lo que piensa el abuelito, ¿verdad?, de otra época con el adolescente de hoy. Visiones muy diferentes del mundo, y si esto lo llevamos al plano jurídico, ¿verdad?, donde hay que desarrollar normas, tomar decisiones, etcétera, esa confrontación ideológica es compleja, ¿verdad? Está motivada pues, en asuntos, esta diferencia que ahora mencionaba, una diferencia generacional, pero también en diferencias de visión, ¿verdad? Habrá conservadores que piensan que los institutos familiares tienen que permanecer exactamente como estuvieron hace muchos años, y habrá liberales que más bien quieren un desarrollo velocísimo, ¿verdad? Y en el medio unos menos conservadores y otros menos liberales, ¿verdad?, que dicen, bueno, está bien el cambio, pero despacito, ¿verdad?, y el énfasis en uno o en otro lado. Y por eso, pues entonces a la hora de que se legisla o de que se toman decisiones, pues no es pacífico, no es fácil, ¿verdad? En el tema que desarrollamos el otro día en la actividad que tuvimos y que hoy estamos conversando, pues es donde, o uno de los escenarios donde yo veo que ha costado muchísimo, que entendamos todos, ¿verdad?, desde el punto de vista legal y desde el punto de vista social, que es una decisión, ¿verdad?, que hay personas que deciden llevar a cabo un proyecto de fundar una familia a partir de esta relación de pareja bajo la solemnidad del matrimonio, y que hay personas que deciden llevar exactamente el mismo compromiso y el mismo propósito y las mismas ideas, ¿verdad?, y esa vida que quieren hacer juntos, pero sin casarse, ¿verdad? Y deberíamos aceptar o coincidir en que pues, la diferencia entre la formalidad del matrimonio y la informalidad de la unión de hecho no debería generar mayores diferencias en derechos y en obligaciones de los integrantes de esta pareja. Y ha costado muchísimo. Como expusimos en esa oportunidad, pues la pareja no casada, históricamente y por todos conocida como los concubinos, ¿verdad? Los concubinos han existido siempre. Y antes tenían regulaciones jurídicas,
pero comenzó una decadencia progresiva, ¿verdad?, por ataques principalmente de la Iglesia Católica a esta institución del concubinato, hasta que llega a convertirse en una situación de pecado permanente y se influye tanto en, digamos, en el mundo civil que pues deja de legislarse y el derecho tiene esta cuestión mágica que decíamos en la exposición, ¿verdad?, que parece que si algo no lo dice una ley, entonces no existe, aunque lo estemos viendo, ¿verdad? Y esto de que no existieran leyes que regularan las relaciones de convivencia, pues nos engañaba, ¿verdad?, pensando que es que no había relaciones de convivencia, y sí había, ¿verdad?, y con unas profundas desigualdades sociales que se incrementaron y que se consolidaron a lo largo de los años. Y no ha sido sino hasta los últimos tiempos que va como pasito a pasito, ¿verdad? Entonces ha sido complicado, pero creo que ha sido constante también el cambio y cada vez pues más garante de derechos fundamentales. Hay personas que aún en día confunden lo que son términos básicos de la unión de hecho. En el pasado recuerdo también que se llamaba mucho estar juntados, es como se mencionaba también. Estar juntados, sí. ¿Cuál sería la forma jurídica correcta de definir uniones de hecho y cuáles son estas novedades jurídicas en nuestro país? Bueno, nuestro país eligió el concepto, o la legislación eligió el concepto de unión de hecho, ¿verdad? Otros países han hablado de uniones convivenciales, incluso han hablado de matrimonio aparente, ¿verdad? La nomenclatura no es uniforme en el derecho comparado, pero la institución como tal sí, ¿verdad? Tal vez es bueno partir de la base para luego hablar de las novedades, porque tampoco es que cualquier relación de dos personas esté fundando una familia, y yo creo que ese es el eje o la base principal, ¿verdad? ¿Qué tipo de relaciones fundan una familia? Sin duda alguna, el matrimonio. Y en el derecho comparado y a nivel interno ya vamos desarrollando, pero no a nivel constitucional, del texto constitucional, sino de pronunciamientos de la Sala Constitucional, pues vamos entendiendo que es una relación que tiene unas características, ¿verdad? Es una pareja, ¿verdad? En nuestro país todavía dos personas, ¿verdad?, que deciden iniciar un proyecto de vida en una convivencia, entonces tienen que estar juntos, y esta relación de convivencia tiene que tener algunas características. Como le acabo de decir, es única, no es plural, es notoria, es visible, es pública, es estable en los mismos términos de un matrimonio, ¿verdad? No es que si se separaron 15 días habiendo convivido 15 años y luego vuelven a unirse, entonces ya desapareció, ¿no? En la misma, digamos, en el mismo rigor del matrimonio. Pero entonces una unión única, pública, notoria, estable, pues entre dos personas que han decidido pues iniciar este proyecto familiar, pues da origen a una familia. Y esto lo explico porque puede ser que yo viva con alguien, pero no con la intención de fundar familia, ¿verdad? Compañeros de trabajo que por esa razón comparten un mismo domicilio, comparten las cargas de ese lugar, de comprar las cosas, de pagar los servicios, pero no están fundando familia. O bien, relaciones que van tendientes a formar una familia, pero todavía no, como son los novios, ¿verdad? Entonces los novios van a tener una protección en ciertas esferas, pero no en todas. Entonces, bueno, estas bases de fundar familia a partir de una convivencia, pues la Sala Constitucional así ya lo ha establecido. Y la Sala no lo hace con un afán, digamos, de académico, ¿verdad?, sino que lo hace con una intención clara de reconocer derechos. Entonces, por ejemplo, desde hace muchos años la Sala habló que el derecho que tiene una persona a no declarar en un juicio penal en contra de su pareja no solamente abarca a los esposos, sino también a los convivientes, ¿verdad? Estos requisitos lo hacen una sentencia que se pronuncia sobre ese derecho a no declarar. Claro. ¿Verdad? Ya luego pues habría otros escenarios. Por ejemplo, se modifica el Código Civil desde el año 90 para establecer que
los convivientes también podrían heredar, ¿verdad?, sobre los bienes del conviviente fallecido, pero lo hace con una diferencia con los matrimonios. Entonces eso también es interesante ver por qué con diferencias. ¿Cómo estamos en el 2022 en ese tema? ¿Siguen existiendo diferencias en cuanto a la herencia que pueda tener la pareja de alguien que le fallezca estando en matrimonio y estando en uniones de hecho? Sí, digamos que literalmente la norma del 90 no ha sido cambiada. Pero resulta que las leyes no solo se interpretan literalmente. Entonces hay otra forma que llama, como estamos entre abogados, ¿verdad?, entonces se llama la interpretación teleológica, que es según el propósito buscado con las normas. Entonces yo sí conozco que ha habido jueces civiles que han hecho una interpretación evolutiva, ¿verdad?, para equiparar los derechos de los convivientes supérstites a heredar en igualdad de condiciones que lo harían los cónyuges, pero no son interpretaciones unánimes, ¿verdad? Hay quienes la siguen interpretando literalmente y por consiguiente pues se corre ese riesgo. En ese aspecto convendría hacer una nueva reforma para actualizar la normativa en ese aspecto de derecho de fondo. La novedad en este caso es que en mayo de este año el legislador dijo, mire, cuando hay una, y aclaro que es en herencias legítimas, porque en las testamentarias no es donde está regulado esto. Entonces, en la herencia legítima estaba pasando un fenómeno muy complejo, que era que en algunos casos, unos jueces decían, el reconocimiento de la unión lo tiene que hacer un juez de familia, pero después se tiene que enviar el asunto al juez civil para que lo declare como heredero, ¿verdad? Otros jueces decían, no, es en el mismo juzgado del sucesorio donde se hace el reconocimiento de la unión, y por ahí venía la jurisprudencia civil. Pero, de nuevo, son criterios. Entonces, ahora se hace una reforma, una interpretación de las normas, en esta ley reciente, donde se dice, mire, es el juez del sucesorio ante quien se debe comprobar que se reúnen los requisitos de la convivencia. Entonces ya se aclara el panorama. ¿Qué otros asuntos? Digamos, vendría el legislador 5 años después de esto a decir, mire, tienen los mismos derechos patrimoniales que los de un matrimonio, pero la relación tiene que ser entre un hombre y una mujer por más de 3 años y esto se va a reconocer a partir de que termine la convivencia. Entonces, esto se hace una reforma recientemente y se modifica. Entonces, bueno, ya teníamos el insumo de la Corte Interamericana que había dicho, miren, matrimonios es para personas del mismo sexo también. Entonces, si los matrimonios son para personas del mismo sexo, pues las uniones de hecho también, ¿verdad? Y además 2 sentencias de la Sala Constitucional que decían, mire, hay que ajustar esto, ¿verdad? Es inconstitucional que se hable de hombre y mujer, pero hay que ajustar la normativa. Entonces, en este aspecto, pues el legislador acaba de hacer una reforma donde elimina el requisito formalmente ya en la norma, donde ya se elimina el concepto de hombre-mujer, además se reduce el plazo de 3 a 2 años, y además se elimina la frase que decía que ese reconocimiento se hacía al terminar la relación. Y esto yo diría que era para evitar cualquier confusión, porque es cierto que uno de los modelos que hay para liquidar el régimen patrimonial es cuando termina la relación, tanto en el matrimonio como en la unión de hecho. Pero hay distintos escenarios en que estos efectos se producen durante la relación, ¿verdad? Entonces la posibilidad de hacer contratos de capitulaciones o la posibilidad de liquidar anticipadamente este derecho, etcétera, se puede hacer durante el matrimonio. Entonces yo creo que el legislador hizo bien al eliminar esto de que el reconocimiento se iba a hacer cuando terminaba, para que quede ya fuera de toda duda que también se puede hacer capitulaciones, que también se puede hacer una liquidación anticipada de participación en gananciales. Entonces son, digamos, ajustes que se han hecho en fechas muy recientes, pero ha habido otros que no son tan recientes, pero que también me da la impresión que han pasado como desapercibidos. Ok, si gusta más bien aquí voy a interrumpirlo un momentito porque va de la mano con esta consulta. Bueno, ¿en qué punto jurídico se encuentra hoy nuestro país? Vamos a hacer un pequeño corte comercial y ya casi regresamos con ustedes. Hemos estado aquí
protegiendo a los costarricenses. Cuando más nos necesitan. Trabajamos por Costa Rica. Gracias por continuar con nosotros en el programa Desde el Colegio, programa oficial del Colegio de Abogados y Abogadas de Costa Rica. Estamos conversando con don Mauricio Chacón Jiménez, experto en tema de derecho familia y específicamente en el tema de uniones de hecho en nuestro país. Don Mauricio, háganos por favor una reseñita histórica, yo sé que tenemos ya muy poco tiempo en el programa, acerca de las uniones de hecho y en qué punto nos encontramos hoy. ¿Cuáles han sido esos principales avances, parte de lo que hablábamos antes del corte y las novedades? Muy bien, muy bien. Vamos a tratar de hacerlo lo más sintético posible, porque es mucho. Pero necesitamos 2 programas más, pero lo vamos a resumir. Adelante. Pero el asunto es este, digamos que la unión de hecho es una cuestión, como la palabra lo dice, fáctica, y se producen efectos jurídicos. Entonces, por ejemplo, desde hace mucho tiempo tenemos agravación de las conductas penales cuando el delito se comete en una convivencia, ¿verdad? Habrá quien diga, es que como no son esposos no se agrava el tipo. No, claro que están agravados desde hace tiempo. Ley de penalización de violencia contra las mujeres, por ejemplo, habla de las relaciones de convivencia. Y no es que tenga que tener los mismos requisitos exactamente que los que dice el Código de Familia, los que dice el Código Civil, que ya dijimos, ya son diferentes, ¿verdad? Habrá que ajustarlos. En materia laboral... Un paréntesis ahí, como cuando se hablaba de que los feminicidios ocurrían solo estando casados. Exactamente. Como si el que mató a su novia, entonces no cometió un delito. Entonces ahí viene todo este tema. Exactamente. Entonces, digamos, para agravar delitos o conductas, ya está el tema de la unión de hecho y en el Código de Familia desde hace toda la vida, ¿verdad? Está, por ejemplo, la pérdida del derecho de alimentos de la persona que estuvo ligada en matrimonio y recibió alimentos de la expareja cuando inicia una relación de convivencia. Entonces hay un efecto para eliminar un derecho a raíz de la nueva convivencia. Lo que me lleva, digamos, al escenario de una reforma actual, que es la constitución del derecho, más bien, ¿verdad? Que una persona que esté en convivencia, derivado de este deber de mutuo auxilio, si no se está produciendo, la posibilidad de presentar una demanda de pensión alimentaria directamente ante la sede de alimentos. En otros momentos se pensó, mire, primero hay que ir a hacer un juicio como 2 o 3 años, para que se reconozca la unión y después dar los alimentos. Ahora mire, los alimentos se requieren hoy. Entonces vaya ante el juez de alimentos y que el juez de alimentos verifique si usted está en una relación de convivencia. Si usted está en una relación de convivencia, de una vez hacemos el proceso alimentario. En materia laboral, por ejemplo, los beneficios que se obtienen a partir de la muerte de uno de los convivientes por un riesgo de trabajo, ¿verdad? O prestaciones de la persona trabajadora fallecida, entonces es en la sede laboral donde se hace la petición correspondiente y donde se tramita y se resuelve, definiéndose que hay convivencia y el derecho asociado a esa convivencia. Curiosamente, en este aspecto, digamos, la legislación laboral dice que la convivencia, para que se produzca este efecto, tienen que haber procreado hijos, o en su defecto, que la convivencia se haya prolongado por 5 años. Entonces, para que la gente no se confunda, hay que tener muy claro que la unión de hecho, como tal, es esto que decía ahora, es algo que está pasando, es algo fáctico, y que el efecto jurídico, entonces hay que ver qué son los requisitos que nos exige cada uno de estos escenarios para ver si se cumplen y se gestionan. A veces hay que ir a la caja, por ejemplo, para asegurar a la pareja, o para que esta persona pueda ser beneficiaria del régimen de invalidez, vejez y muerte, ¿verdad? Entonces, ante la muerte del conviviente, que se reconozca que hay unión para que se le dé esta pensión, o bien beneficios, por ejemplo, en el BAMBI para la obtención de un bono familiar de vivienda, el BAMBI hará su investigación, y así diversos escenarios en que se hacen sede administrativa. En algunos casos se hace en sede judicial y no siempre los requisitos son los mismos. En lo que coincide todo el mundo
es que la unión tiene que ser pública, tiene que ser notoria, tiene que ser estable. Ya incluso el requisito de ser única comienza a caerse en muchos lados. Aquí, por ejemplo, hay sentencias que han reconocido unión, a pesar de que se ha demostrado que hay más de una. El problema es que se han reconocido en perjuicio del otro. Esa parte a mí no me termina de hacer el clic, ¿verdad? Pero en otros países, y recientemente se hizo, circuló, digamos, mucho, una sentencia en México donde se reconoce la relación de 3 personas, ¿verdad? 3 que viven juntas, que tienen el mismo propósito, tienen contacto sexual, porque en una convivencia, igual que en un matrimonio, hay contacto sexual, y estos 3 la tienen libre, voluntariamente, y efectos jurídicos fueron reconocidos en una sentencia hace poco. En Brasil desde hace tiempo se vienen reconociendo esas relaciones poliamorosas. En Costa Rica, para algunos casos, podríamos decir que sí se reconoce. Por ejemplo, yo le voy a mencionar que no le vamos a negar protección por violencia, otorgando medidas de protección al amparo de la ley contra la violencia doméstica si se generara este tipo de relación o si provenieran de este tipo de relación, pero no podríamos dar efectos patrimoniales iguales a los de matrimonio mientras el requisito no se elimine o por lo menos la sala no lo interprete diferente, ¿verdad? Entonces estamos como en un punto donde se han reconocido muchos derechos, falta por reconocer otros, y en eso estamos, ¿verdad? Las novedades, algunas no son tan nuevas, valga la ocasión para repetirlas, ¿verdad? Y traerlas y recordarlas, y otras son muy recientes, y nos queda pendiente otra gran cantidad. De acuerdo, ¿verdad? y hay un tema que usted toca que es muy importante también, es la actualización de datos, ¿verdad? En todas las profesiones y para todos los ciudadanos. Ahora que estamos hablando de abogados y abogadas, qué importante es que todos los abogados y abogadas actualicen sus datos personales para hacer válidos todos estos trámites, ¿verdad? Porque muchas veces en casos de pólizas, como usted ponía algunos ejemplos, claro, en caso de la caja y demás, para llegar luego a solicitar alguna póliza de su pareja fallecida, y resulta que no aparecía, no estaba la esposa o el esposo actual, por decirte algo. Entonces ahí vienen los problemas, ir solucionando eso antes de la muerte. Eso es de las cosas más importantes. O sea, si esto le llega al público en general, o sea, que sean los propios convivientes que den fe de su convivencia, porque ahí ya están haciendo, hay una palabra que yo no sé por qué nos ha costado tanto o la solemnizamos demasiado, que es reconocer la unión, ¿verdad? Como si fuera un acto solemne y terrible. Son los propios convivientes los que reconocen que están juntos. Cuando le dan una tarjeta de crédito, un adicional a la tarjeta de crédito, ya están diciendo que viven juntos. Cuando gestionan un crédito, ¿verdad? Cuando se les adquiere una propiedad y dicen, mire, estamos en unión de hecho. Entonces, cuestiones de estas son muy importantes porque esto permite no solamente tomar decisiones, sino también, en casos concretos, sino también hacer, ¿cómo se llama esto? Pues definir políticas, ¿verdad? Políticas estatales de protección de este tipo de familias. Esto digamos, de que sean beneficiarios de pensiones, lo llevo también hasta un extremo tan simple como poder usar las instalaciones. Desde hace mucho tiempo el colegio pues reconoce este tipo de relaciones para el efecto de uso de instalaciones, algo tan trivial que podría parecer, pero que es tan importante. En clubes sociales, por ejemplo, había unos muy conservadores que decían, aquí entran esposos pero no entran convivientes. Un momento. Ese tipo de diferencias no pasan el test de constitucionalidad. Es una discriminación evidente e infundada por demás, ¿verdad? Y por eso es que son tantos los ámbitos donde se hace efectivo un derecho a partir de una convivencia que es oportuno estar como muy pendiente de requisitos y cuestiones de estas. Don Mauricio, lastimosamente se nos agota el tiempo, pero me gustaría que nos dé una reflexión final sobre lo que usted espera a futuro en esta materia. Bueno, yo creo que la más profunda petición que yo puedo hacer es que entendamos todos que el matrimonio es una institución magnífica, pero es una decisión de los contrayentes. Y quien decida iniciar un proyecto idéntico, pero sin la formalidad del matrimonio, merece la misma protección, el mismo reconocimiento de sus derechos y a la vez se producen las mismas obligaciones que en un matrimonio. Entonces, si son dos instituciones que cumplen los mismos fines, la petición profunda es no discriminemos.
No les hagamos las cosas más difíciles a los que no están casados solo por el hecho de no estar casados. Entendamos que tenemos el deber de reconocer sus derechos y de que se produzcan obligaciones de una forma mucho más ágil y sin que nos mueva, ¿verdad? Por detrás es que no lo merecen porque no están casados. Eso es un tremendo error y tenemos que superarlo. Muchas gracias por su tiempo, don Mauricio. Con mucho gusto, muchas gracias a usted por la invitación y a todas las personas que nos observaron por el tiempo que pasaron con nosotros. Muchas gracias. Así es, gracias a ustedes por su compañía. Les recuerdo que puede sintonizarnos en las redes sociales del colegio, tanto en el Facebook como en el canal de YouTube. Hasta la próxima semana.